puedo oír la voz de Cristo. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están en este primer día de conferencia? Antes de iniciar el mensaje, quiero empezar con una oración. Si me acompañan todos, oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por este primer día de conferencia. Señor, te ruego que el día de hoy tu palabra sea manifestada con poder y que me utilice, Señor, como fuente, como instrumento tuyo. Señor, sabes mi debilidad, sabes lo débil que soy en la predicación, pero el día de hoy, Señor, manifiéstate tú con tu poder y que tu Espíritu Santo obre en cada uno de los presentes que están acá, incluyéndome, Señor. Gracias, Señor, por todo y pido que bendigas esta reunión de principio a fin en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Les quiero hacer una pregunta antes de iniciar el mensaje. ¿Cuál es el nombre de nuestra conferencia? ¿Pueden decirlo más fuerte? No escuché, creo que no comieron hoy día. A la voz de tres. 1, 2, 3. La única esperanza. Muy bien. Bueno, hoy yo les voy a compartir un mensaje sobre el nacimiento de esa única esperanza. Así que vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Pero como ya todos ustedes han tenido el estudio bíblico y ya lo leyeron del 1 al 16, solo vamos a leer el versículo clave, ¿sí? Si me acompañan a la voz de 3, leemos el versículo 16. ¿Está? Ok, bueno, 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bueno, el nacimiento de la esperanza. Podemos comenzar preguntándonos este mensaje: ¿qué es la esperanza? La esperanza es la espera paciente, con expectativas positivas a algo que anhelamos y que se realizará en un futuro. Estas expectativas motivan a las personas para poder afrontar sus vidas en esta tierra. Entonces, yo les pregunto, ¿se podrá vivir sin esperanza? Todos los hombres necesitan esperanza. La mayoría de las personas deciden poner su esperanza en las cosas creadas antes que en el creador de todo. Todo el mundo tiene esperanza en algo o en alguien, ya sea en su familia, en sus sueños, en su carrera, en sus proyectos, en sus posesiones, etc. Por ejemplo, durante la pandemia, la única esperanza que tenían varias personas era no contagiarse o no morir a causa del virus. Podría seguir con varios ejemplos más, pero la esperanza que tienen todos no va más allá de lo terrenal. Toda esperanza puesta en este mundo se desvanecerá y no será eterna. Pero nosotros sabemos que tenemos una verdadera y única esperanza. Nuestra esperanza es el reino de Dios a través de Jesús. Hay muchos que aún no tienen a Jesús como la fuente de sus vidas, pero mi anhelo el día de hoy es que todos puedan contemplar la hermosura del Señor y que la verdadera y única esperanza resplandezca en sus corazones. Amén. La esperanza que tenía el pueblo judío era la llegada de su Mesías prometido. Ellos creían que este Mesías sería como un superhéroe que los libraría de la opresión romana de aquella época. Y así, este Mesías asentaría su reino en el pueblo de Israel. Los fariseos esperaban ocupar los mejores puestos de la nueva monarquía que se levantaría en el mundo. Ahora bien, el pasaje de hoy nos habla de un fariseo en específico y de la equivocada esperanza que tenía él como su pueblo sobre la pertenencia al reino de Dios. Ya que el verdadero reino de Dios se refiere a la ciudad celestial y eterna, no a un reinado político establecido en esta tierra. Este hombre tenía muy buena reputación en la sociedad judía por tener una posición religiosa muy alta. Era un maestro de Israel, muy admirado por todos los judíos. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo.
Este gozaba de una buena posición económica y social. Tenía todo lo que muchos de nosotros quisiéramos tener hoy en día. Una buena reputación, una casa, dinero, admiración, respeto de la sociedad y la satisfacción de que ya lo tenemos todo. De hecho, su mismo nombre tenía un significado muy notable. Significaba victoria del pueblo o vencedor sobre las personas. Podríamos llegar a pensar que su nombre era muy pretencioso, pero sus objetivos cumplidos a lo largo de su vida lo justificaban. No solo contaba con el orgullo de ser un judío, el pueblo elegido por Dios, sino que también pertenecía a una de las sectas más importantes de la religión judía. Logró ser uno de los 70 miembros que pertenecían al organismo religioso judicial que regía sobre los judíos llamado el Sanedrín. Podemos ver que Nicodemo había logrado todo en su vida, todos sus objetivos. No tenía nada que envidiarle, nada a nadie. Pero he aquí el problema. Todo lo que había logrado formó en él una falsa sensación de seguridad. Si nosotros estuviéramos en la posición de Nicodemo, quizás tendríamos esa seguridad equivocada. Como vimos, este hombre lo tenía todo lo que cualquiera podría soñar con alcanzar, excepto la única y verdadera esperanza. A pesar de tener un alto conocimiento teórico de la palabra de Dios, su esperanza no estaba puesta en Dios, sino en él mismo y en todo lo que había logrado a lo largo de su vida. Pero la gravedad del asunto es que estaba viviendo autoengañado a pesar de tener tan cerca la palabra de Dios. Estaba viviendo autoengañado a pesar de tener tan cerca la palabra de Dios. ¿No le resulta familiar esto? Hoy en la actualidad, nosotros también podríamos caer en el mismo error que Nicodemo. Podríamos autoengañarnos con la misma falsa seguridad de salvación y pensar que si nos morimos hoy, estaremos con Dios en la eternidad gracias a nuestro buen comportamiento moral y demás cosas. Por ejemplo, como ser un buen ciudadano, portarnos bien con la familia, con los hermanos, por nuestros logros cumplidos, o bien podríamos actuar como cristianos exteriormente, pero en el fondo utilizamos a Dios para conseguir la clase de vida y lujos que Nicodemo anhelaba. Y así nosotros fijar una mirada solo en lo terrenal. En el capítulo de San Juan 2, versículos 23 y 24, se ve que Jesús hizo muchas señales y a causa de ello muchos creyeron en su nombre. Nicodemo, al escuchar estas cosas, sintió mucha curiosidad en conocer a Jesús. Su capacidad para razonar llevó a Nicodemo a reconocer a Jesús como un verdadero maestro enviado por Dios. A diferencia de los demás fariseos, Nicodemo tenía en gran consideración a Jesús y lo puso a su mismo nivel, reconociéndolo como a un igual, a pesar de que no tenía una formación académica como la suya. Y esto se debía a la diferencia que había entre ellos. Uno podía hacer señales y milagros y el otro no. Esta diferencia tan notoria fue lo que inquietó a Nicodemo en lo más profundo y tal vez cuestionó en su corazón si su vida como maestro de Israel contaba con la aprobación de Dios. O tal vez vino a comprobar si Jesús era realmente el Mesías prometido, o tal vez vino porque sentía un vacío en su vida legalista. Pero lo cierto es que Nicodemo se acercó a Jesús de noche porque había dudas en su corazón. Dudas que lo inquietaban mucho. La noche en la que fue a verlo representaba su estado de ceguera espiritual, porque su vida ritualista no lo había llevado a un conocimiento verdadero del corazón de la palabra de Dios. Y si bien Nicodemo no se daba cuenta de este problema, Jesús sí lo hizo. Cuando Nicodemo terminó de saludarlo, recibió una respuesta muy contundente a una pregunta que Nicodemo nunca había hecho. Una pregunta que tenía en su corazón. En vez de simpatizar con Nicodemo, Jesús buscó tratar su problema espiritual. De la misma manera, anhelo que Dios
responda a las dudas de sus corazones esta noche, como lo hizo con Nicodemo. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ante esta severa declaración, la respuesta de Nicodemo fue algo absurda e irónica, al decirle: ¿acaso un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Claramente, no estaba entendiendo el significado de lo que Jesús quería transmitirle. Desde el versículo 3 en adelante, Jesús le da una cátedra a Nicodemo sobre verdades que nunca había contemplado por la dureza de su corazón. Jesús le volvió a decir: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La vida es tan misteriosa desde su origen como su final. Nadie puede elegir a sus padres y nacer en esta vida. Así también, nadie puede nacer espiritualmente por sí mismo. Ese poder es solo de Dios y el nuevo nacimiento es un don que se nos da por gracia. El nacer de nuevo, el nacer de arriba, nacer de Dios, la regeneración o simplemente renacer, es recibir la vida de Dios en nosotros. El hombre solo se reproduce con la vida natural contaminada por el pecado de la caída de Adán. Pero Jesús acá no nos está hablando de la vida que ya tenemos, sino de una nueva vida espiritual. Nosotros, por naturaleza, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos destituidos de la gloria de Dios. En este sentido, Jesús quiso hacerle ver a Nicodemo que estaba muerto espiritualmente y que tenía que nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, para poder ver y entrar en el reino de Dios. Jesús quiso acercarle la verdad del nuevo nacimiento a Nicodemo, mostrándole que Dios ya lo había mencionado esto en el Antiguo Testamento y que Nicodemo, como siendo un maestro de Israel, debería de saberlo, como lo dice en Ezequiel capítulo 36, del versículo 24 a 27. Dice: y yo os tomaré de las naciones, yo os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El agua y el espíritu simbólicamente representan la purificación espiritual y el arrepentimiento de pecado, que es por medio de la palabra de Dios y el obrar del Espíritu Santo. Seguramente nosotros como cristianos escuchamos en algún momento esto, así como Nicodemo lo hizo. Siendo un maestro de la ley judía, seguramente conocía todos estos pasajes mencionados del Antiguo Testamento y del libro de Ezequiel. Era consciente que nacer de agua y del Espíritu implicaba pasar por el arrepentimiento. Pero él creía que no necesitaba arrepentirse. Por esa razón, quedó maravillado, impresionado por la enseñanza de Jesús, pero aún seguía sin poder aceptar esta enseñanza. Por más que Cristo se le explicara con ejemplos naturales y terrenales cercanos a su comprensión, como el del viento, y a pesar de ser el maestro de Israel, no podía entender estas verdades, porque era una persona natural, incapaz de ver la realidad. Como dice 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este problema afecta aún hoy en día a todos los hombres. A causa del pecado, muchas personas están siendo conducidas al olvido de Dios en el infierno.
como Nicodemo, son semejantes a un ciego que no puede ver la belleza de un atardecer o un sordo que no puede escuchar una hermosa melodía. No pueden ver el reino de Dios porque no han nacido de nuevo. Están cegados por Satanás, como lo dice 2 Corintios 4:5, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por esa misma razón, el hombre natural, que no ha nacido de nuevo, que no se arrepiente y que no cree en el Evangelio, piensa que su salvación es por medio de su asistencia a la iglesia cada domingo o por la vida moral y éticamente correcta que lleva, y no por medio de Jesús. Nicodemo tampoco podía librarse de esta manera de pensar. No era que le faltaba conocimiento. Su problema era que no quería aceptar que había vivido equivocado toda su vida. El aceptar el testimonio de Jesús implicaba tirar a la basura todo lo que había logrado hasta ese momento. Es más, él creía que ya podía entrar en el reino de Dios por ser parte del linaje de Abraham y por su propia justicia humana, ignorando que necesitaba la justicia de Dios. Pero el apóstol Pablo dijo en Romanos 10, 2, 3, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Nicodemo desconocía que estaba destituido de la gloria de Dios como muchas personas hoy en día. Romanos 3:23 nos habla un poco más de esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El único camino de salvación para Nicodemo era nacer de nuevo. Ese era el mensaje que Jesús quería predicarle. Esta situación era sumamente difícil para Nicodemo, ya que tenía que abandonar toda su vida pasada para confiar en las palabras de alguien con quien conversaba por primera vez. Es más, nacer de nuevo era algo que no podía hacer por sí mismo. ¿Qué garantía le daba a Cristo de que este es el único camino de salvación? ¿Cómo podría conocer la única esperanza? ¿Cómo podría confiar en un desconocido? Jesús, por amor a Nicodemo, pondría como garantía su cuerpo clavado en la cruz. Jesús sabía todas las dudas que había en el corazón de Nicodemo. Aún así, estaba moviéndolo a dejar de confiar en sí mismo y a poner su confianza en él. Jesús sería el único quien abriría el camino de salvación y de la única esperanza para toda la humanidad. A través de su sangre, como dice Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús amó a Nicodemo y le mostró lo que Dios haría por medio de él para salvar a la humanidad. Para ello, citó un conocido pasaje del libro de Números, capítulo 21. Seguramente ya lo estudiaron hoy. Este pasaje nos habla, ¿no?, que en aquella época los israelitas habían sido rescatados de la esclavitud de Egipto por la mano poderosa de Dios. Pero como ellos tenían su mirada terrenal, como muchos de nosotros, cayeron en el pecado de la queja y la murmuración ante Dios. A causa de su pecado, Dios mandó unas serpientes ardientes al campamento. Estas serpientes eran muy letales y mataron a muchos israelitas. Pero Dios tuvo misericordia de ellos y mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la levantara en un asta. Y todo israelita que mirare se salvaría del veneno mortal de la serpiente. En esta historia, lo sorprendente no es el milagro de salvación que Dios trajo a través de la serpiente de bronce, sino el hecho de que Dios los hubiera salvado una vez más. El pueblo de Israel había visto cómo Dios los había rescatado de la esclavitud a través de 10 plagas que nunca fueron vistas en el mundo.
Durante el tiempo en el desierto nunca sufrieron de hambre y sed, porque Dios los sustentó en todo tiempo, a través de un alimento celestial llamado maná. Sin embargo, el pueblo olvidaba con rapidez la gracia y misericordia que Dios derramaba sobre ellos una y otra vez. Su corazón rebelde y obstinado los llevaba a quejarse constantemente y a herir el corazón de Dios con sus murmuraciones. Lo más adecuado en esta situación hubiera sido que perecieran por el veneno de las serpientes. Ese habría sido el justo castigo por sus múltiples actos de desobediencia. Sin embargo, ¿por qué fueron salvados una vez más? ¿Por qué fueron salvados una vez más? Porque Dios de manera inexplicable decidió perdonarlos y abrirles un camino de salvación. A este pueblo inmerecedor del perdón, Dios les extendió su mano para salvarlos. ¿Pero por qué? Porque Dios decidió amarlos. Así como Jesús estaba amando a Nicodemo y extendiéndole el camino hacia la única esperanza. El amor de Dios no es inconstante. Desde nuestra perspectiva, el amor humano es como un interruptor que puede apagarse y encenderse. A veces el interruptor está encendido y amamos a otros de corazón, pero con Dios esto es diferente. No se trata de algo que se enciende y se apaga. El amor no es algo que Dios hace, sino lo que Él es. Dios es amor, no puede no amar, ya que eso sería contrario a su propia naturaleza. No puede amar más ni tampoco menos. De hecho, su amor es infinito porque Él es infinito. Y Jesús demostraría el alcance del amor de Dios a través de su muerte en la cruz. Y en esto se demuestra el verdadero amor de Dios hacia la humanidad. Como dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. El amor de Jesús se ve demostrado en que no le importó todo el sufrimiento que conlleva la crucifixión por personas pecadoras como tú y como yo. Como dice Romanos 5:8, Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A la verdad, Jesús fue quien hizo todo lo necesario para que nosotros podamos ver y entrar en el reino de Dios. Sin embargo, lo único que se nos exige a nosotros es fe. El mirar a la serpiente de bronce demandaba un acto de fe. De la misma manera, mirar a la cruz demanda un acto de fe. Con esta explicación, Jesús le daba a entender a Nicodemo el plan de salvación por medio de la cruz. Hoy en día, nosotros hemos sido picados por el veneno del pecado. Y este veneno está corriendo por las venas de todos nosotros. Pero Jesús nos dice en Juan 3:14-15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos está diciendo hoy, mírame y vivirás. Esta es una invitación a todos que nos acerquemos y nos arrodillemos a los pies de Cristo en fe y arrepentimiento. La redención de un alma tiene un alto precio y Dios lo pagó por completo con la preciosa sangre de su Hijo Jesús. Ahora saben cuánto Dios los ama. La intención de Jesús al hablarle del nuevo nacimiento, a pesar de que Nicodemo no podría producirlo, era para destruir su autoconfianza en salvarse por sí mismo. Y lo único que Nicodemo tenía que hacer era arrepentirse y clamar por la misericordia de Dios. Jesús vino a mostrarle el verdadero amor de Dios y hacerle saber que la única esperanza de salvación está solo en Jesús. Todos los que permanecen en el pecado han dejado que levante una muralla que rodea sus corazones
Y solo Dios puede destruirlo por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús. Por eso Dios, a causa de su amor, manda a todo hombre que se arrepienta. Hechos 17:30 dice: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas las partes, se arrepientan de sus pecados y vuelva a Él. Si bien no podemos producir el nuevo nacimiento, nosotros tenemos la responsabilidad de arrepentirnos y de clamar por la misericordia de Dios. Esta es la esperanza que Dios ha provisto para nosotros, porque la mayor expresión de amor lo ha manifestado al enviar a su Hijo a la cruz para salvar a pecadores como tú y como yo. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Por eso, a causa de su amor, Jesucristo obra regenerando un corazón de piedra en un corazón de carne cuando aceptamos su sacrificio en la cruz. Nuestro Dios de amor nos manifiesta su amor inconmensurable e infinito, diciéndonos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó a tal extremo que decidió regalarnos inmerecidamente el mayor regalo de todos, la vida eterna. Esta es la única esperanza que nos lleva a una vida abundante y gloriosa en el Señor. El deseo de Dios con nosotros es que encontremos la vida eterna. Por eso envió a su Hijo para que creamos en Él y no nos perdamos en el pecado. Mis queridos hermanos, hermanas, invitados que hoy me están escuchando, si nuestra mirada fue semejante a la de Nicodemo, es momento de arrepentirnos. Por más años que vengamos a la iglesia, si no tenemos a Cristo en nuestra vida, no tenemos esperanza. Esta es una buena oportunidad de venir delante de Él en fe y arrepentimiento. Si lo hacen, en este preciso momento, todos tus pecados te serán perdonados y la justicia de Dios será puesta a tu cuenta. Y en este preciso momento serás salvo y obtendrás la vida eterna. Esta es la única esperanza. Anhelo en esta noche que el amor de Dios realmente haya golpeado tan fuerte a tu corazón y te mueva a arrodillarte a los pies de Cristo. Así como a Nicodemo, Jesús quiere enseñarnos que Él no vino a ser una parte más de todos nuestros logros, sino que Él vino a ser la base de nuestra vida. Muchos cristianos no viven con Jesús como la base de su vida, sino como un agregado más. De esta manera demuestran que siguen teniendo su mirada en la tierra y que buscan ser felices por sus propias cuentas. De tal manera nos amó Dios a cada uno de nosotros, que dio a su Hijo unigénito para darnos la única esperanza y así entrar en su reino espiritual hoy y para toda la eternidad. No endurezcamos nuestros corazones y oremos para que en esta conferencia todos podamos ver el reino de Dios y disfrutar de su vida eterna. Todo lo pagó, quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí, con sangre carmesí, con sangre